Jesucristo, esperando pues de que eh, estén bien, ¿verdad? Y que el Señor los haya guardado de las enfermedades que, bueno, no dejan de afectar la salud. Pero gloria al Señor, a pesar de las dolencias, aquí estamos adorando y glorificando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él es quien nos da las fuerzas. Por eso nos podemos esforzar. Aleluya. Porque, hermanos, hemos comprendido el consejo del apóstol Pablo cuando le habla a los filipenses y les dice, por lo demás, hermanos míos, eh, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Entonces, nosotros vamos a esa fuente de poder, vamos a esa fuente, vamos a los pies de Cristo, porque ahí es donde somos fortalecidos con poder en nuestro espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo que nos fortalece de tal manera para que nosotros podamos seguir adelante, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, hermanos, abran la Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses y gracias al Señor vamos a entrar en esta porción. Gloria al Señor Jesús. Quedó una partecita del capítulo 5. Usted lo puede leer del versículo 12 en adelante. Hay una parte muy importante ahí. Hay una parte muy importante donde el apóstol Pablo hace un rogatorio. Él ruega a los hermanos, aleluya, y ruega que se haga reconocimiento a algunos hermanos, y dice a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esa parte, hermanos, es muy importante conocerla, es muy importante tener una claridad. Estos que trabajan entre nosotros, estos que nos presiden, es decir, los que nos dirigen en el Señor, no son personas que tienen un señorío sobre la iglesia, sino son personas siervos de Dios, sirvientes de Dios, al servicio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por lo que el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, ya en su parte final, él ruega y dice a los hermanos, que haya un reconocimiento, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Por causa de qué? De su trabajo, ¿verdad? Que obra sería su trabajo, por causa de lo que ellos hacen. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y luego dice, tened paz entre vosotros. No es de que el apóstol Pablo esté buscando, porque él está incluido ahí, porque él es el portador primario de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo, como aprendimos en Hechos capítulo 17, cuando él llega por primera vez a Salónica y llega a la sinagoga de los judíos, y él empieza a disputar, a discutir con los judíos las Sagradas Escrituras, pero su discusión era presentar a aquel que él predicaba como el Cristo prometido que había de venir y que había venido, ¿verdad? Entonces, creyeron muchos, y él es en otras palabras, vamos a decirlo, por ser el primero que llega y predica, y la iglesia se establece, vamos a decir como el fundador, ¿no? De la iglesia, pero el que hace a la iglesia es Jesucristo.
en Jesucristo, a través de nosotros los predicadores, a través de los que esparcimos el Evangelio del Señor Jesucristo con otras personas o por otras ciudades, por donde nos movamos. Debemos de tener presente que tenemos una comisión como iglesia en la ciudad donde estamos establecidos y como individuos hacia donde quiera que vayamos, tenemos una comisión y la comisión es de predicar el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Entonces, a estos hombres se les debe de tener por alta estima, hay que estimarlos, hay que amarlos, hay que apreciarlos por causa de su trabajo, por causa de la obra que están haciendo. ¿Por qué hay que apreciarlos y estimarlos? Porque el trabajo que ellos están haciendo no es de ellos, sino que es del Señor. Y esto me trae a la memoria cuando el Señor recorría las ciudades y dice que al ver las multitudes, sintió compasión por ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero dijo algo, rogad pues, ¿a quién? Al dueño o al señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Entonces nosotros estamos aquí en la mies que no es nuestra, sino que es la mies del Señor. Entonces el Señor salió a buscar obreros y nos encontró y dijo, bueno, venga a mi viña. Y nosotros dijimos sí, por lo que hacemos un trabajo para el Señor. Y la iglesia debe de tener ese conocimiento. No como se dice muchas veces o como se identifica la iglesia en muchas ocasiones, que se la atribuyen a una persona. Dice, oh, ¿dónde se congrega usted? No, yo en la iglesia del pastor fulana. ¿Verdad? Sí. O en la iglesia del pastor. No, el pastor no tiene iglesia. El pastor no tiene iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. Aleluya. Así es de que apreciemos a estas personas, tengámoslos tengamos una buena estima sobre de ellos, gloria a Dios, y reconozcámonos que no son personas que están haciendo una iglesia por sí mismos, sino que están haciendo un trabajo de aquel que lo envió a trabajar. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esta parte acá. Hay una exhortación sobre el estar siempre gozoso, el orar sin cesar, el dar gracias en todo al Señor, porque es la voluntad de Dios en no apagar el espíritu. Gloria al Señor Jesús. Y termina el apóstol Pablo con una salutación. Ahora, la segunda carta a los tesalonicenses, se cree también de que el apóstol Pablo la escribió desde Corinto cuando él se encontraba ahí. Y esta carta, aleluya, el apóstol Pablo en su primera carta, él tocó específicamente el tema del regreso de Cristo. Gloria al Señor. En esta segunda carta vuelve a tratar el tema, pero ahora con mayores detalles, con mayores detalles. ¿Por qué? Porque aparentemente algunos cristianos estaban enseñando que Cristo ya había vuelto. Por lo que dice en el capítulo número 2, aleluya, solo vamos a leer el primer versículo. Por ejemplo, dice el primer versículo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contristéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
y habla entonces de estas personas que se han levantado dentro de la iglesia y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aparentemente se habían levantado algunas personas que aseguraban de que Cristo ya había venido. Y esto era ocasión o causa de angustia y de tristeza, de tribulación para los hermanos en la iglesia. Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo trata su primera carta de corregir este error, pero ya en su segunda carta él es como más específico y trata de corregirlo más detalladamente, dando a conocer a la iglesia de que para que Jesucristo, para que se cumpla la segunda venida de Jesucristo, ese regreso por su iglesia, debe de cumplirse ciertas cosas primero. Y es lo que él está explicando. ¿Sí? Gloria al Señor. Y esto, hermanos, es una historia que se repite en cuanto al fin del mundo. ¿Sí? ¿Cuántos falsos profetas se han levantado? En varias denominaciones. Por ejemplo, los adventistas han tenido profetas que han predicho el fin del mundo o la venida del Señor y han dado fechas y ha llegado esa fecha y no ha venido. Otros han profetizado sobre el final ya del mundo. Llega y hasta se atreven a dar fechas y no llega. Pero mucha gente se preocupa al oír esas profecías. Mucha gente se angustia. Amén. ¿Y sabe por qué? Estaban como estaban los hermanos de Tesalónica. No tenían conocimiento de que algunas cosas se tenían que cumplir porque ya estaban dichas por el Señor. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de los tiempos. Tenemos que tener ese conocimiento. Hay un conocimiento básico de los tiempos, de los acontecimientos antes del levantamiento de la iglesia, antes de la gran tribulación, antes del fin del mundo. ¿Sí? Y como hemos aprendido, la palabra del Señor lo dice claramente que para que el fin del mundo llegue, Jesucristo tiene que establecer su reinado por 1000 años en la tierra. Por lo menos, si el Señor levanta la iglesia hoy, faltarían 1000 años para que sea el fin del mundo. Porque en esos 1000 años, gloria al Señor, en ese tiempo de tribulación y entrando a los 1000 años, el evangelio será predicado en todo el mundo. Y dice la palabra del Señor, y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero será en aquellos tiempos. Entonces nosotros debemos de estar confiados en cuanto a eso, pero debemos de estar velando y alertas en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. No podemos dormirnos. Amén. Espiritualmente no debemos dormirnos y debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque es inminente de que la venida del Señor Jesucristo se dará. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para ello, entonces, el apóstol Pablo les recuerda que antes del regreso de Cristo habrá otras señales claras. Gloria al Señor. Amén. Donde los enemigos de Dios se rebelarán contra él y aparecerá un malvado, que es el hombre inicuo que habla acá. Aparecerá un malvado, un hombre malo, gloria al Señor Jesús, que engañará a muchos y afirmará ser Dios, pero que finalmente será destruido con el resplandor de la venida del Señor. Amén. Y con la espada de su boca. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo
consuela a la iglesia en cuanto a esto. Él anima a la iglesia y les dice, por eso, aleluya, de que no dejen de seguir las enseñanzas que él les dio a un principio cuando estuvo con ellos allá en Tesalónica, y que no dejen de seguir las instrucciones doctrinales que él les está enviando a través de estas cartas. Gloria al Señor. En el versículo 15 del capítulo 2 les dice de esta manera, aleluya, así que hermanos, estad firmes, escuchemos bien, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Se van a levantar falsos profetas, se van a levantar falsos maestros, se van a levantar falsos apóstoles. Es más, se han levantado falsos cristos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de aquel puertorriqueño que tuvo millones, creo que lo seguían, porque en Centroamérica lo seguían, en América, en Norteamérica, en Sudamérica y hasta por Europa? Creían que él era el Jesús encarnado. José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda. Pero era un loco porque él mismo se contradecía. Escribió un libro que lo tituló El otro yo. El otro yo. Entonces en ese libro, todas las profecías mesiánicas, especialmente las de Isaías, se las atribuye a él. Se las atribuye a él. Entonces, ese libro yo me lo leí todo, porque uno debe de enterarse, debe de conocer al enemigo, debe de conocer al falso. Y luego él se hacía llamar el otro. Pero a la vez decía que él era Jesús encarnado. Y ahí murió. ¿Y qué pasó con todos esos miles y miles de seguidores? Gloria al Señor. Él tenía una gama de apóstoles que lo predicaban a él. Y la gente engañada. Engañada. ¿Por qué? Por desconocer la sana doctrina. Ahora el apóstol Pablo nos enseña a través de esta carta tesalónica. ¿Por qué nos habla a nosotros también? Porque nosotros somos la misma iglesia. Somos el mismo cuerpo de Cristo. Los de Éfeso, los filipenses, los de Tesalónica, todas las iglesias del principio y las iglesias del presente que perseveran en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Somos la misma iglesia. Por lo tanto, esta palabra aplica a nosotros también. ¿Aplica a qué, hermanos? A que estemos firmes reteniendo la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Hoy diríamos, sea por exposición de la palabra o por la Biblia. ¿Verdad que sí? Aleluya. Ahora bien, en el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, encontramos en la salutación que es el apóstol Pablo quien envía esta carta, pues por su escritura entendemos muy bien, y por el tema entendemos muy bien que es el apóstol Pablo quien escribió esta segunda carta, aunque hay algunos que piensan que esta carta fue escrita después de su muerte y que quizá uno de sus consiervos la escribió en su nombre, por algunos detalles que se encuentran ahí. Pero resulta que al final de la carta,
él en su salutación, él dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. La salutación, mire lo que dice, es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. O sea, al final, él en la carta se está afirmando que la escribió él, que la escribió él. Quiero traer esto a colación porque hay algunos eruditos, algunos teólogos que dicen, es el lenguaje de la misma carta, pero hay algunas cosas de que nos hace pensar de que no la escribió el apóstol Pablo, sino que la escribió a lo mejor Timoteo, Silvano, uno de sus consiervos, que lo hicieron después de su muerte y lo hicieron en su nombre. Dicen ellos, lo hicieron en su nombre como para darle honor al apóstol Pablo. Pero por la salutación final, yo pienso de que está muy claro, ¿verdad? Que el apóstol Pablo la escribió. Y así como la primera se cree que fue escrita como en el año 50 después de Cristo, se cree que esta fue escrita entre el 51 y el 52, que son una de las cartas más antiguas enviadas a los hermanos de Tesalónica. Gloria al nombre de Jesús. Dice entonces Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me gusta mucho las introducciones de las cartas del apóstol. Siempre un saludo muy especial, e identifica a la iglesia como de Jesucristo. Aleluya. En el versículo 3 en adelante, la palabra del Señor nos enseña algo muy interesante en cuanto a la iglesia de Tesalónica. Gloria al Señor. Y dice el apóstol: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Se está refiriendo a él, a Timoteo, a Silvano y probablemente a otros que tenían participación en la obra de Tesalónica. Y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Cómo qué? Como es digno. ¿Por qué? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mire qué hermoso cómo esta iglesia, a pesar de que tenía estos conflictos doctrinales, el Señor la sostenía, el Señor la fortalecía y el Señor le estaba dando el crecimiento. Gloria al Señor. Quizá no a todos, porque el que anda torcido ya no crece, ya no crece para arriba, sino crece para abajo o para los lados, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero entonces los hermanos tenían la bendición de Dios. Y mire lo que pasaba con ellos. Tanto. Aleluya. Que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es decir, a todas las iglesias donde el apóstol Pablo iba y visitaba, se oía, se sabía de la fe y del crecimiento y del amor abundante que había entre los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo se gloriaban? ¿Sabe qué significa gloriarse en la Biblia? Gozarse, sentirse gozoso de que el trabajo que un día hicieron no fue en vano, hermano Jorge. Ese trabajo prosperó
Ese trabajo Dios le dio crecimiento y hasta el día en que se escribió esa carta, esa iglesia estaba floreciente. Reitero, a pesar de los conflictos doctrinales que habían, Dios la estaba sosteniendo. Aleluya. Entonces dice el apóstol Pablo en ese versículo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aleluya. Paciencia y fe, que son dos de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Es decir, de que ellos estaban fortalecidos por dos elementos que el Espíritu Santo provee a la iglesia. Uno, la paciencia. Dos, la fe. Que la fe tiene que ver con la fidelidad a Dios, porque a pesar de sus persecuciones, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus angustias, ellos le seguían siendo fiel al Señor Jesucristo. Seguían esperando en Él. Su esperanza estaba puesta en Él. Gloria al Señor. Pero había algo importante. Había algo que el Espíritu Santo les había dado. Paciencia y fe. Que nosotros debemos de llenarnos de la paciencia, llenarnos de la fe, llenarnos de la fidelidad a Dios, porque está claro, y nosotros tenemos mucha experiencia en esto, que en muchos cristianos cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las persecuciones, cuando llegan los problemas, cuando llegan las enfermedades, en lugar de afirmarse, salen corriendo. Gracias. Es la verdad. Es la verdad. ¿Fue falta de qué? De fidelidad, falta de fe, falta de paciencia, porque uno, como hijo de Dios, como cristiano, debe de tener la convicción de que la prueba llegó, pero no se va a quedar. De que entré en la prueba, pero eso Dios me va a dar la salida. Aleluya. Llegó la enfermedad, pero eso se va a ir. Llegó el problema, no estaba ahí, no me pertenece, pero eso se va a ir. Y debo de entender que Dios permitió que llegara para mejorar mi vida espiritual, para crecimiento. Aleluya. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en las iglesias de Dios, porque era digno. Era digno de hablar bien de una congregación que estaba pasando por problemas. Sin embargo, ellos eran fieles a Dios. Y lo último que debemos de perder nosotros es la fidelidad a Dios. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 5, como para que cuando lleguen estas angustias y estas persecuciones, nos gloriemos y nos gocemos en el Señor. Versículo 10 al 12. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice el 12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios. Tenemos que estar conscientes de eso. Amén. Que por causa de la justicia,
van a venir muchas cosas en contra de nosotros. ¿De parte de quién? De parte de todos aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios. Aunque algunos dicen los enemigos de Dios, pero Dios no tiene enemigos. Pero la iglesia sí tiene enemigos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Todavía Dios no conoce uno que pueda ser su enemigo. Porque Él es el creador de todo. Ahora, su creación sí se ha rebelado contra Él. Se ha rebelado contra Él. No le quiere reconocer como su Señor, como su Dios. Amén. Aleluya. Pero la iglesia del Señor Jesucristo va a pasar por tribulaciones, va a pasar por persecuciones de una o de otra índole o de otra clase, ¿sí? Entonces, unos vamos a ser perseguidos de una manera, otros de otra. Gloria al Señor. La iglesia primitiva fue perseguida literalmente. Amén. Tanto así que tuvieron que dejar su pueblo, su casa, su familia, porque no toda la familia era cristiana, ¿verdad? Pero los que eran cristianos y se convirtieron a Cristo les tocó huir, les tocó. Por eso el apóstol Pedro en una de sus cartas le escribe y dice a los expatriados, se quedaron sin patria. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, versículo 5. Esto es importante porque hay algo que la Biblia enseña y es de que el Señor solo nos pide a nosotros dos cosas: paciencia, fidelidad para poder soportar. El Señor nos pide que nosotros soportemos. Amén. Ahora, el Señor no deja las cosas así. Hay de aquel por quien venga la persecución. Amén. Hay de aquel por quien venga, ¿verdad? El mal hacia nosotros. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Se acuerda la bienaventuranza que leímos? Bienaventurados. Eso es ser tenidos por dignos del reino, es decir, de que pertenecemos al reino de Dios. Aleluya. Por el cual asimismo padecéis. Porque el justo es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes. O sea que nosotros lo que podemos pedir nada más, Señor, ten misericordia de ellos. ¿Por qué debemos de pedir por misericordia? Eclesiastés dice, mientras hay vida hay esperanza. Amén. El escritor a los tesalonicenses fue un perseguidor de la iglesia, fue un atribulador, bueno, él mismo se dice que fue blasfemo. Amén. Pero como él no sabía que estaba blasfemando contra el verdadero Dios, él dice que Dios lo perdonó porque todo eso lo hizo por ignorancia. Él no sabía. Gloria al Señor. Entonces, como Pablo, hay muchos hoy día. Hay muchos que maldicen la sana doctrina, que maldicen a los que viven y practican la sana doctrina. Amén. Nos insultan. A nosotros nos llegaron a decir sinagoga de Satanás, porque nosotros predicamos solamente a Jesús. Amén. Y que nosotros éramos unos satánicos. Mire, eso es blasfemia. Porque atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Y cuando nosotros, Dios, por su gracia y misericordia, nos usó para liberar endemoniados, decían de que por el mismo demonio, así como hablaban de Jesús, que teníamos nosotros, por eso echábamos fuera demonios. Pero debemos de orar por ellos, no maldecirlos. Son enemigos, pero el Señor dice, bendecid a vuestros enemigos.
y no os maldizcáis. Gloria al Señor. Ahora bien, eso es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia, orar por ellos, bendecirlos. Señor, ten misericordia, es un rebelde, es un blasfemo, no sabe lo que dice, Señor, porque el Señor dice en su palabra, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y eso es lo que está apelando el apóstol Pablo aquí. Y le está diciendo a la iglesia esto. Mire lo que dice. Aleluya. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí el Señor aplica la ley de la siembra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, en otras palabras, todo lo que usted haga, eso va a cosechar. Así es de que es mejor callar cuando uno no está seguro y es mejor quedarse quieto que el Señor haga las cosas por uno. Pero de que viene la retribución, viene la retribución. Y el apóstol Pablo está dando palabras de consolación a la iglesia, de que a pesar de que vamos a pasar por diversas tribulaciones, ¿por quiénes viene la tribulación? El dueño de la iglesia se va a encargar de pagar. Y sigue diciendo, ¿cómo lo va a hacer? Aleluya. Versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, ¿en qué? En llama de fuego. Cuando yo leía esto, me acordé del Sinaí. Me acordé del Sinaí. Y vamos a ir allá a Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 18. Aquí hay algo maravilloso. Porque, hermanos, aquí también hay unicidad. Fíjese que Jesucristo viene, dice, con sus ángeles. Dios no puede tener ángeles y Jesús tener sus ángeles. ¿Verdad que no? Es el mismo Dios. Los ángeles le pertenecen a un solo Dios. Amén. Aleluya. Y dice que Él está sentado en medio de los querubines. Aleluya. En el capítulo 19 de Éxodo, en el Sinaí, en los versículos 16, 18 al 18 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice, lo que decían en el capítulo 4 de la primera carta? Que cuando el Señor venga, viene con voz de arcángel, viene con trompeta de Dios. Y mire que cuando el Señor desciende, porque aquí Dios descendió ¿a dónde? Al monte Sinaí para hablar con Moisés. Aleluya. Entonces dice que se oyó este gran ruido y se vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina. Amén. Muy fuerte. ¿Y qué pasó? Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Dice la palabra de Dios, y Moisés sacó del campamento al pueblo. ¿Para qué, hermano? Para recibirlo. Y nosotros vamos a, hermanos, los que ya están en las tumbas, son sacados de las tumbas, ¿para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para recibir al Señor. Amén. En el aire, porque Él desciende, pero no pone los pies en la tierra, sino que Él desciende y en el aire, allá en las alturas, porque en el monte Sinaí, mire que es la parte más alta. Y para poderlo recibir, ellos tuvieron que subir arriba. Amén. Es que la cosa se va a repetir. Y Jehová de los ejércitos es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria al Señor.
Y sigue diciendo la palabra de Dios que Moisés sacó al pueblo para recibir al Señor. Aleluya. Entonces dice, y se detuvieron al pie del monte. 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él. ¿En qué descendió? ¿Y qué dice el apóstol Pablo que va a descender Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Es el mismo carruaje de Dios? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mire, Jesucristo viene en llama de fuego. Es el mismo Dios, aleluya. Él descendía en llama de fuego ante el pueblo de Israel y Él va a descender en llama de fuego ante nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios, casi lo mismo que sucedió con Israel. Y dice, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en quienes, en sus santos, y ser que admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces dice la palabra del Señor de que ese día cuando Él descienda va a ser admirado de sus santos. Amén. Como el pueblo de Israel admiraba la presencia de Dios cuando descendía. Gloria al Señor. Pero hay algo hermoso. A ellos solo se les permitió llegar al pie de la montaña y Dios les puso límites. Y solamente le pidió a Moisés y a Aarón que pudieran subir a la presencia del Señor. Ahora nosotros, todos, no solamente el pastor puede ir a la presencia de Dios, todos, porque el Señor Jesucristo rompió el velo que estaba intermedio del lugar santo y el lugar santísimo. Dice que ese velo es el velo de su carne. Y nos abrió el camino para hoy nosotros llegar a la presencia de Dios. Ahora no hay límites, como Dios le puso al pueblo un límite hasta ahí, porque si pasaban de ahí, se morían. Se morían. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien. Vamos a leer estos últimos dos versículos. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué, hermanos? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en quienes. Por eso nosotros solo hablamos de Él. Amén. ¿Verdad de que desde ya nosotros adoramos a Él, exaltamos su nombre? Aleluya. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente. Por eso el nombre del Señor Jesucristo es glorificado en su pueblo. Es glorificado. Así es de que debemos de aprender a glorificar ese nombre que es santo y es bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Mire qué hermoso. Él será glorificado, pero nosotros seremos glorificados también en Él. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Para qué? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a dejarlo ahí y vamos a entrar al capítulo 2 el próximo miércoles, si Dios nos da la vida y nos da la salud. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa noche por su palabra
siento que hemos sido consolados. Hemos sido consolados por la palabra de Dios. Hemos sido, hermanos, fortalecidos. Nuestra fe ha aumentado en esta noche. Nuestra esperanza ha aumentado. Gloria al Señor. Por la palabra de Dios que nos ha traído esta salud espiritual. Damos gracias al Señor. Honra y gloria a tu nombre, Señor. En esta hermosa noche, Padre mío, te damos gracias por tu gloriosa y santa palabra que ha sido enviada desde el cielo para traernos consolación, para fortalecernos, Señor, y poder permanecer firmes en esta sana doctrina, Señor, que hemos recibido y en esta presencia gloriosa en la que vivimos, somos y nos movemos. En esta noche te doy las gracias por todos los hermanos que estuvieron presentes, por todos los que recibieron la enseñanza de tu palabra. Oh Dios, que esta palabra sea glorificada, Señor. Que esta palabra, Señor, sea prosperada en el corazón de mis hermanos. Tu palabra que es espíritu y vida. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Y te rogamos por todos aquellos hermanos que